¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de unos operativos que están causando una fuerte polémica en el departamento de Nariño, unos operativos que adelantó la Fiscalía General de la Nación. ¿Operativos de qué? De extinción de dominio. ¿Y qué fue lo que ocupó la Fiscalía? Pues se trata de varios hoteles en la ciudad de Pasto, la capital de Nariño, y también en el municipio de Ipiales. Esto ya es en esa frontera con Ecuador. Y aparentemente estos operativos de extinción de dominio tendrían como origen unas investigaciones por trata de personas. Pero aquí, digamos que hasta aquí todo normal, digamos que la Fiscalía adelantó un operativo de extinción de dominio, pues normal. Lo que causa polémica es que a las personas o a los propietarios de esos hoteles que fueron afectados con esa medida, pues están reclamando, están diciendo aquí no hubo ninguna trata de personas, nosotros ofrecemos un servicio justamente a un grupo de extranjeros, de migrantes, de refugiados que están haciendo tránsito hacia los Estados Unidos. Pero estas personas pues les incautaron los hoteles, afectaron con esa extinción de dominio. Y pues imagínense, un municipio como Ipiales que le haga una extinción de dominio a más de 10, 15 hoteles, pues están afectando severamente esa economía en un momento donde se estaba hablando de reactivación. Pues las personas ya acudieron a un abogado que los está defendiendo. Estamos hablando con el doctor Alejandro Carranza y él es el que ha estado pues al frente de la defensa tratando de explicarle a la fiscalía, a la justicia, que estas personas no estaban cometiendo ningún delito porque lo único que estaban haciendo era ofrecer un servicio de hospedaje que venían ofreciendo desde hace décadas en ese mismo municipio. Doctor Alejandro, pues le damos las gracias por estar con Semana y cuéntenos exactamente qué fue lo que ocurrió en Pasto y también en Ipiales. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo la Fiscalía allá? Bueno, muy buenos días, César. Un saludo muy especial para usted, para todo su equipo y para todas las televidentes de Semana, deseándoles un feliz año. Debo contarle que la Fiscalía General de la Nación en el año 2021, en el mes de noviembre, inició unas medidas cautelares, a ejecutar unas medidas cautelares en las cuales ordenó el embargo y secuestro de más de 15 hoteles en la ciudad de Pasto. Resulta que esos hoteles son hoteles de esos que se conocen popularmente como hoteles de paso, hoteles muy humildes, pero pues, hoteles que son técnicamente establecidos como comercios para poder alojar a las personas y a los turistas, pero pues muy económicos. Debido a que el 20 de septiembre del 2021, dentro de una investigación, la Fiscalía delegada contra organizaciones criminales venía haciendo como unas pesquisas, unos seguimientos contra un grupo determinado de personas y allí al parecer encontró que estaban alojando personas provenientes de Haití en esos hoteles. A la Fiscalía le pareció sospechoso que se estuvieran dando esos alojamientos. Por lo tanto, esa unidad contra la organizaciones criminales compulsó copias para que un fiscal de extinción se llevara con una medida cautelar o dictara más bien una medida preventiva y entonces embargara los bienes. Lo que fundamentó esa decisión es el hecho de que, dice la Fiscalía de Extinción de Dominio, los hoteles se estaban utilizando para actividades delictivas como la trata de personas. Cuando uno revisa el asunto, uno encuentra pues que está configurado bajo una inferencia de que algo raro está pasando. Pero cuando uno empieza a hablar persona por persona, analizar hotel por hotel, se da cuenta que hay realmente en este momento, debo decirlo con toda la pena, pero ahí es un abuso. ¿Sí? Porque no se puede pensar que las personas que se alojan en los hoteles van a los hoteles porque son objeto de trata de personas y mucho menos personas como los haitianos que están huyendo de la violencia y del hambre que vive Haití. Justamente usted nos comentaba previamente que este grupo de haitianos, que era bastante grande en ese momento, que empezó a desplazarse
por Ipiales, luego por Pasto, para tomar rumbo hacia el norte de Colombia y poder llegar pues a la frontera, Panamá y de ahí en adelante hacia los Estados Unidos, pues obedeció a un llamado que hizo el mismo gobierno norteamericano para que este grupo de haitianos pudiera llegar allá, como en calidad de refugiados, y que incluso pues hubo necesidad de las alcaldías municipales de tomar medidas de emergencia. Sí, acá hay unos temas muy importantes pues, que deben ser contados también con lealtad, y es que la agencia ICE del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es encargada de verificar esos riesgos hemisféricos que pueden ocasionar el crimen organizado internacional, ha venido evaluando, investigando varios grupos que se encargan precisamente del tráfico de migrantes. En este caso, ellos piensan que hay un tráfico de migrantes de ciudadanos de Cuba, de China, del continente africano, de Somalia, de Nigeria, Angola, de Asia, Pakistán, India y Bangladesh. Ellos indican que esas personas ingresan a Colombia y que eran transportadas vías terrestres desde fronteras como Cúcuta, norte de Santander, en Ipiales, Nariño, hasta llegar a Turbo, Antioquia, donde supuestamente eran recibidos por otros integrantes de esa organización, quienes serían encargados de hospedarlos en diferentes hoteles y realizar el desplazamiento final hasta Panamá y posteriormente llegar a su destino final, Estados Unidos de Norteamérica. Pero mire lo curioso, resulta que dentro de lo que piensa la fiscalía acá, se hablaba era de haitianos que llegaron a Pasto. Y uno analiza, uno se pregunta, ¿por qué será que Haití, que está en el Caribe, va a salir un haitiano, a salir del Caribe, entrar a Colombia para ir muy al sur de Colombia y salir al Pacífico? Eso no tiene lógica si se supone que quiere ir al norte del globo terráqueo, al norte a Estados Unidos. ¿Cómo es que sale del Caribe y va al Pacífico colombiano para seguir subiendo? Eso no tiene lógica. Entonces, dentro de las investigaciones que hallamos, nos dimos cuenta que Estados Unidos hizo un llamado al observar la crisis humanitaria que se da en Haití, que en este momento es un estado, digamos, inconstitucional, es un estado fallido por la violencia, la corrupción, el hambre. Entonces, Estados Unidos dice, voy a recibir 30,000 ciudadanos, personas, niños, mujeres, hombres de Haití, para tratar de darles una oportunidad, tratar de ayudarlos. Es como su cuota con el mundo en un tema humanitario. Y entonces los haitianos empiezan a salir, los que ya se habían desplazado de Haití, que se encontraban en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador, pues empiezan a agruparse, a reunirse y empiezan a subir en una diáspora por todo Sudamérica y pasan por Pasto. Por eso están ahí. Y ellos van alojándose a lo largo de todo el continente suramericano, llegando a Pasto y llegando a los hoteles más baratos, porque obviamente pues son personas que son de escasos recursos, que no tienen cómo sufragar un hotel de 3 estrellas, ni de 2 estrellas, ni de 5 estrellas. Hacen contrataciones de vehículos para ser transportados, y ahí entonces esas personas que venían siguiendo el ICE o la fiscalía, en donde piensan que hay tráfico de migrantes, entonces establecen que es ilegal, que es ilegítimo el hecho de que se hagan esos transportes y que es ilegal el hecho de que hubieran sido alojados. La fiscalía critica eso y toma una decisión que considero respetuosamente ha sido muy acelerada y que le está haciendo daño a toda la economía de Pasto, y que además está enviando un mensaje equivocado a los países de las Américas y a los migrantes del mundo que pasen por Colombia en situación de indefensión o en un estado de necesidad humanitaria. Porque lo que por el contrario sucede es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una invitación a todos los países de las Américas para que ayuden, para que sean solidarios con esa diáspora que se sabía estaba transitando hacia Estados Unidos debido a la invitación que dio el país, la potencia mundial, para poder ayudar a todos esos hombres, mujeres y niñas que están sufriendo por el hambre y por la violencia. Cuando la Fiscalía colombiana ejerce la acción constitucional de extinción de dominio, incauta unos hoteles de personas
que son muy modestas, que son humildes, que son trabajadores, que son personas que han hecho su patrimonio con el sudor de su frente en actividades lícitas, y dice que es que esos hoteles están siendo destinados para alojar migrantes y que eso es una actividad ilegal o que eso hace parte de un tráfico. Pues lo que hace es enviar un mensaje al mundo diciendo a la Fiscalía General de la Nación no le interesan los derechos humanos, a la Fiscalía General de la Nación no le interesan las catástrofes y los problemas que tiene la humanidad, a la Fiscalía General de la Nación no le interesa que los empresarios colombianos hubieran brindado en sus hoteles esa oportunidad de que una persona pudiera alojarse dignamente por $2 o $3. Oiga esto, César, por $2 o $3 la noche con un desayuno. O sea, una cosa muy humilde, muy noble. O sea, estamos hablando de 10.000, de 11.000 pesos por noche. Ese mensaje equivocado que se está lanzando es muy grave. Y ahora, Pasto es una ciudad y Nariño es un municipio que sufre el flagelo de esas fronteras porosas, que sufre vacíos de poder del Estado, que prácticamente lucha solo contra la corriente, en un estado en donde todo está centralizado y ellos están al sur peleando. Y en medio después de una pandemia, entonces sale a afectarse un sector, porque cuando usted incauta 15 o 20 hoteles, usted le pega a un sector completo. Usted acaba con los que hacían la vigilancia, los mantenimientos, el aseo, los impuestos que recaudaba la ciudad, con los empleos de los administradores, los empresarios que tomaron en arrendamiento y trabajaban. O sea, es una lesión enorme, un mensaje equivocado a lo que tiene que ser la protección y promoción de derechos humanos, un mensaje equivocado a lo que tiene que ser la reactivación, la seguridad jurídica para los pequeños empresarios. O sea, es un daño enorme lo que se está viviendo en este momento en Pasto. Ustedes, doctor, ¿ustedes cómo logran identificar o tumbar pues la hipótesis de la Fiscalía de que aquí lo que ocurría no era una trata de personas, sino que simplemente se estaba alojando a personas? Porque digamos que esa es la disposición o la razón social o la persona jurídica de los hoteles, alojar a los que lo requieren, y que no hace parte esto realmente de una red de trata de personas. ¿Cómo logran ustedes tumbar esa hipótesis de la Fiscalía? Pues no la hemos tumbado, trataremos de hacerlo porque es algo muy reciente. Yo acabo de tomar poderes de varias personas afectadas con esta situación, una señora muy distinguida de 75 años que vive de arrendar el hotel y recibe 2 o 3 millones de arriendo, por Dios, una familia que recibe lo mismo. O sea, hemos venido revisando, y cuando empecé a revisar historia por historia y lo que la Fiscalía dice, pues obviamente empecé a investigar, y entonces ahí encontré, para conectarme con la pregunta anterior, que la alcaldía de Pasto tuvo que también hacer un plan, un programa, una política, dictar o tomar unas medidas para ayudar a esa diáspora, a ese tema humanitario. La propia alcaldía de Pasto lo hizo. Seguí buscando y encontré, por ejemplo, que el embajador haitiano en Colombia rogaba al Estado colombiano proteger y ayudar a los haitianos. Y lo que hace la Fiscalía es incautar los hoteles humildes donde se alojaba la gente. Eso es increíble, inconcebible. Eso es imperdonable. Realmente la desconexión que hay de un sistema interamericano es que promueve y proyecta la defensa de derechos humanos, y una Fiscalía General de la Nación que tiene que investigar el delito, pero tiene que proteger los derechos humanos y tiene que ayudar a generar seguridad jurídica en el país, y tiene que ayudar a que haya tranquilidad en el ejercicio legítimo comercial de las personas. Por eso nos empezamos a dar cuenta y encontramos el comunicado de Estados Unidos y vimos lo que dijo la CIDH y empezamos a entrevistar personas de esa diáspora y nos empezaron a confirmar: nosotros venimos desde Brasil, venimos de Perú, y eso entonces es lo que me permite establecer pues que había un error al pensar que se iba a traer una persona del Caribe haitiano para ponerla en el Pacífico colombiano para ponerla a subir a Estados Unidos. Es una equivocación, ahí está muy mal medido el tema. O sea, ahí es donde ustedes encuentran, digamos, las incongruencias dentro de la investigación. O sea, no tendría lógica que para salir de Haití regresaran hasta Nariño y bueno, hicieran ese recorrido que usted está diciendo. Claro, pero entonces ustedes logran determinar eso. ¿Qué dicen las personas que se alojaban? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han manifestado? Ellos confirman que, porque cuando uno habla o cuando uno
que hemos tenido la experiencia de conocer operativos de esto, de trata de personas, pues uno se da cuenta que es que meten a 10 personas dentro de una bodega, las tienen ahí durante la noche, las sacan en la madrugada para que no las encuentren las autoridades, que ese es más o menos el trabajo de los coyotes. Pero en este caso, ¿qué era lo que ofrecían los hoteles? ¿Era eso, bodegas llenas de personas, o qué era lo que ofrecían? No, para nada. Y gracias por esa pregunta porque eso da mucha claridad. En ningún momento se abrió una bodega para alojar 20 personas sin baño y de una forma más indigna. No, se alquilaba la habitación como se alquilaban las habitaciones humildes, y por las condiciones económicas y por la ayuda humanitaria, pues las personas entraban en la máxima capacidad posible por habitación y pagaban la noche, ahí eso les permitía usar el baño, tener su cama limpia, decente, tener las condiciones de un internet para poder comunicarse con sus familiares y con el resto del mundo, tener los servicios públicos, el agua potable, poder acceder a lavar sus ropas, poder descansar, y tener un desayuno americano humilde, y las personas seguían así su travesía en busca del sueño americano, no del sueño colombiano. Entonces, es una cosa realmente desproporcionada pensar que unos hoteles de muy baja categoría en el servicio, pero que son legales, o sea, por el hecho de que sean de baja categoría no quiere decir que son ilegales, son humildes, y eso se encuentra en el mercado. Usted puede estar en un 5 estrellas o puede estar en un hotel al lado del terminal de transporte, y eso no tiene nada que ver. El mensaje es muy equivocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el futuro uno no puede hacerse en un hotel de baja categoría porque entonces alojarse ahí es un delito. Ahora, la Fiscalía tiene también en la cabeza, equivocadamente, la hipótesis de que es que los que venían sin un salvoconducto que tenía que dar la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y debo advertir, hay una convención que se llama de Cartagena y hay un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde están diciendo, ojo, que ellos huyen del hambre y de la violencia de Haití. Ayúdenlos a llegar a Estados Unidos. Ese es el mensaje. La convención esta que le hablo de Cartagena establece que todos los migrantes que huyen de la violencia o del hambre para salvar su vida no necesitan un salvoconducto, no necesitan un permiso. ¿Qué es lo que pasa con los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro? Todos los venezolanos que entran a Colombia huyendo del hambre, huyendo de la muerte, huyendo de ese estado inconstitucional venezolano que forjó Nicolás Maduro, son personas que el hemisferio completo, todos los países de las Américas deben abrazar, deben recibir y deben proteger y deben ayudar, porque son personas que además inician en un estado de indefensión su vida o la tratan de reiniciar. Imagínense estos señores haitianos que ni siquiera hablan español, los venezolanos por lo menos hablan español, los haitianos ni siquiera hablan español, unas condiciones muy difíciles, y el que trató de ayudarlos, no los conozco, no los defiendo, no sé quiénes son, entonces quedó inmerso en el tráfico de migrantes. Y cuando uno mira los precios, los valores, uno dice, es imposible que haya una red de tráfico de personas cuando cobraban 12,000 pesos la noche. Es imposible, nadie va a ganar con eso. Es más, es un tema humanitario. Mire que en la pandemia, cuando se decretaron los aislamientos, muchos quedaron atrapados en los hoteles. ¿Qué le tocó a la alcaldía de Pasto? Salir a ayudar. ¿Qué le tocó a los hoteles? Aguantar y ayudar. Y ahora les quitan los hoteles después de las pérdidas, después de todo esto, diciendo que es que son parte de un tráfico de migrantes. Yo creo que es momento de que el doctor Francisco Barbosa pose sus ojos en esta situación y observe que hay cosas irregulares. Y le voy a decir una, muy delicada, porque la estamos investigando. Dentro de las personas que se acercaron a nosotros a contarnos los problemas que estaban sufriendo, observé algo, y es que nos dicen que la Fiscalía aparentemente en el momento de las incautaciones recomendó con qué abogados debían contratar servicios y que para que pudieran tener un desenlace favorable. Obviamente esto lo estoy investigando, esto no tiene más allá de los comentarios que me han hecho, pero cuando uno revisa, dice, oiga, de verdad, por alojar personas que vienen en ese estado de emergencia humanitaria y que se cobra 12,000 pesos, le voy a quitar el hotel,
y toda la forma como sucedió y las personas, imagínense esto otro, a ninguno inmediatamente se le entregó la medida cautelar. A todo el mundo le tocó rogarle a la fiscalía por escrito, oiga, por favor, ¿me puede decir por qué fue que me quitó el hotel? Porque no les entregaron las medidas cautelares. Y ahora se tienen ya las medidas cautelares después de casi un mes de haberse quitado los hoteles, y los hoteles los cerraron cuando lo que tenía que hacer era seguir activándose. Eso me parece sospechoso, me parece rarísimo, porque los hoteles tenían que seguir funcionando. Y fuera de eso, no entregan las pruebas de sustento de las medidas cautelares. Aquí pasa algo, y creo que el señor fiscal Barbosa, que es un defensor de derechos humanos por excelencia, debería revisar con urgencia esto antes de que se le siga haciendo daño y se envíen esos mensajes equivocados. Eso, digamos, digamos que parte de lo que le quería preguntar. Pero también hay algo muy importante, doctor, y es que normalmente cuando se hace eso de la extinción de dominio es porque de alguna manera esos bienes se estaba lucrando esos bienes, o el origen del mismo bien es ilegal. Aquí hay un escenario, y es que los hoteles cobraban, pues, en teoría muy poco, 10.000, 20.000, 15.000 pesos en la noche, pero en algunos escenarios, de acuerdo a lo que manifestaron los propios administradores, incluso a veces regalaban, o digamos, sí, regalaban la noche para estas personas que se refugiaban o que llegaban a estos hoteles. Y ahí pues no habría un lucro. ¿Cómo era que funcionaba eso? Sí, así como usted lo dice, la gente de Pasto es gente hermosa. El hombre y la mujer de Pasto son personas hermosas, son nobles. Y muchas veces ellos, al observar familias, personas, mujeres que no alcanzaban o que no podían, los señores decían, no, pues quédese con mucho gusto y pues quédese y le vamos a facilitar eso por humanidad. ¿Cómo es que se puede tomar esto como un tráfico de migrantes? No me cabe en la cabeza. Creo que hay una equivocación muy grande. Creo que al cerrar más de 15 hoteles, cerrarlos, sobre todo eso me llama la atención. La medida de extinción de dominio, la medida cautelar, lo que dice es que usted debe tomar control del establecimiento de comercio y seguir operando para que se mantenga el negocio, obviamente sin desarrollar las actividades que usted dice pueden ser actividades al margen de la ley. Pero cerrar el negocio quiere decir que entonces todos los que se alojaban allá hacían parte del tráfico de migrantes. Qué equivocado mensaje. Es una cosa muy difícil, y también le digo yo que con experiencia he visto a lo largo de mis años de lucha contra la primer dirección de estupefacientes, la DNE, la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy contra la SAE, le digo que hay una cantidad de errores, de equivocaciones y de corrupción terrible, inconcebibles, y que las medidas y los procesos de extinción de dominio generalmente son usados para fines abyectos. Son muy pocos realmente los procesos de extinción de dominio que son justos y que uno entiende son razonables. El del narcotraficante que le quitan los bienes, razonable. El del corrupto que le quitan los bienes, razonable. Pero el de un empresario pastuso, de una persona, el hombre, la mujer que ha trabajado toda su vida para hacer un edificio humilde, modesto, para prestar un servicio modesto al lado de los terminales de transporte, cercano, en las vías de tránsito, entonces son traficantes de migrantes. Qué injusta esta situación realmente, César, y qué mal analizado. Por eso hacemos un respetuoso llamado a la Fiscalía General de la Nación, y ya estábamos escribiendo ante la Comisión Interamericana para alertar esta situación tan grave, porque no es la primera vez en donde vemos que la Fiscalía desprecia, desconoce que los derechos humanos sobre los migrantes son principios que deben regir la persecución del delito siempre, pero protegiéndolos, protegiendo sus derechos. Y eso no pasa. Aquí a los venezolanos los capturan y les dan el peor trato. A los haitianos que huyen del hambre se alojan en un hotel humilde, entonces al hotel lo incautan. Qué mal mensaje que está enviando la Fiscalía sobre esa protección de derechos humanos a los migrantes. De eso estamos informando a la Comisión Interamericana, a las personas que hemos apoderado, me han dado poder también para formular la queja, y en próximos días será radicada. Apenas lo hago, le informaremos a ustedes. Perfecto, pues es el doctor Alejandro Carranza, el representante legal de varios propietarios, de varios hoteleros en la ciudad de Pasto, también en el municipio de Ipiales, que fueron afectados con medidas de extinción de dominio por parte de la Fiscalía en una investigación que se venía adelantando por trata de personas.
Resulta, y ahí es donde está la polémica y donde esos propietarios le están pidiendo a la fiscalía, al fiscal general, que por favor revise la situación con detalle, porque ellos no estaban participando de una red de tráfico de personas ni de trata de personas, nada por el estilo, estaban brindando alojamiento a un grupo de ciudadanos haitianos que buscaban transitar, que venían desde Brasil, desde Ecuador, que venían también desde Argentina y pensaban llegar a los Estados Unidos gracias a un llamado que hizo el gobierno norteamericano para recibir al menos 30.000 haitianos. Pues ahí estaremos muy pendientes de toda la información que se viene generando respecto a este caso y por supuesto pues le damos las gracias, doctor Carranza, por entregarnos esta información y pues estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo. Gracias, César, a ustedes, a Revista Semana, por permitir hacer visible estos asuntos, porque esto finalmente, a pesar de ser tan doloroso en el recibir esta clase de críticas, nos hace una mejor nación y espero que con esto la Fiscalía sea una institución más poderosa, pero que respete los derechos humanos siempre. Le agradezco mucho por lo que ustedes hacen por la verdad. Gracias. Y también, por supuesto, le agradecemos a todas las personas que se conectan con estas transmisiones de Semana Noticias. Ustedes saben muy bien que toda la información también la podrán encontrar en semana.com, en detalle toda esta polémica que hay alrededor de la ocupación con fines de extinción de dominio de varios hoteles, de más de 20 hoteles entre Pasto y Ipiales. Mejor dicho, imagínense, repetimos, cierran varios hoteles, más de 10 hoteles en Ipiales, pues cómo afectará esto a este sector, al sector hotelero de este municipio que digamos que mueve una cantidad importante de migrantes por ese tránsito, por esa frontera que se tiene con Ecuador. Y pues ahí estaremos, por supuesto, muy pendientes. Recuerde muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.